Lo que ha escrito. Ministro, más allá de que la crisis estudiantil hizo la reforma tributaria inevitable y todos sabemos que el itinerario es ese, una de las preguntas que la gente se hace es ¿para qué? Cuando el ministro Foxley en 1990 quería hacer una reforma tributaria, él llamó a la bancada, yo no me acuerdo cómo se llamaba la alianza en esa época, de senadores de la derecha, para plantearle que lo apoyaran en esta iniciativa. Hubo un senador, un solo senador que le dijo, mire, yo creo que usted va a tener el apoyo para eso, por lo menos mi apoyo, era en esa época Sebastián Piñera, pero si usted dice exactamente para qué se haría la reforma tributaria. Entonces, más allá de que me parece muy inteligente lo que se pregunta respecto a cómo van a cambiar los impuestos, yo creo que mantener el de las empresas es una decisión política que está tomada en el gobierno. ¿Para qué sería? ¿El 20%? Sí, es una decisión política tomada y si quiere... Yo lo voy a tener que refutar ahí. Ok, perfecto. Refúteme, yo tratando allá que en este caso son... Lo que pasa es que usted tiene mucha información. Si hubiera que apostar... Lo que ocurre No. Lo que quería preguntarle es ¿para qué? ¿Para qué sería? Porque un aumento de impuestos tiene el objetivo, como decía Fernando, de ver la desigualdad u otro tipo de objetivos, pero tendría que tener un objetivo claro. Lo que pidió en ese momento el entonces senador Piñera al ministro Foxley fue especificar bien el objetivo. Dígame. Bueno, es que lo que pasa es que aquí hay una cosa, hay como que mucha gente ha empezado a hablar de este tema de la reforma tributaria, ha aparecido casi un lugar común, casi un eslogan, que todos hablan de la reforma tributaria, pero todos quieren decir algo distinto. Yo creo que hay espacios importantes para perfeccionar nuestro sistema tributario, para hacerlo más eficiente, sin lugar a dudas. Ahora, el detalle de eso lo vamos a dar a conocer más adelante. Pero hay un detalle importante respecto al planteamiento que tú hacías. No es que la protesta estudiantil hizo la reforma tributaria, nosotros tenemos este tema analizado desde hace mucho tiempo atrás. O sea, no es una consecuencia de... Pero el punto que tú planteas, Cristian, es importante, porque uno tiene que preguntarse siempre, ¿para qué está haciendo algo? Yo digo, uno tiene oportunidades acá de mejorar el funcionamiento del sistema tributario. Pero también hay otro punto que me parece relevante destacar. No pongamos todo el acento en los recursos, porque también está la gestión, la eficiencia, la institucionalidad. Necesitamos mejorar la calidad y la gestión en educación, y eso no son solo recursos. ¿Cuántas veces se multiplicó el presupuesto de educación durante los gobiernos de la Concertación? ¿Y qué resultados tuvimos en materia de calidad? No mucho. Hemos logrado cobertura, pero en materia de calidad es muy poco lo que se ha logrado. Entonces, tenemos que preocuparnos de cómo gastar bien los recursos. Eso es una preocupación que nosotros tenemos desde el primer día que llegamos al gobierno y desde el primer día que llegué al Ministerio de Hacienda. Es cómo gastar bien los recursos de los chilenos, y hemos tenido que hacer reasignaciones porque nos encontramos con el terremoto, hemos hecho algunos ajustes de gasto en pos de lograr mayor eficiencia y de ayudar a controlar la inflación, mejorar el tipo de cambio y la tasa de interés. Entonces, aquí hay un tema grueso, que es el uso de los recursos. Y lo otro, que es sorprendente, es que varios gobiernos de la Concertación, excepto, por supuesto, el caso del ministro Foxley y el gobierno del presidente Elwin, donde sí ocurrió una reforma tributaria, no hicieron reformas tributarias para financiar proyectos, incluso proyectos tan importantes como la reforma previsional. Se hizo sin reforma tributaria. ¿Y sabe cuánto está generando en este momento de gasto la reforma previsional? $1.000 millones más o menos al año. Y eso se hizo sin reforma tributaria. ¿Se hizo con qué? Con un aumento del precio del cobre a largo plazo y con crecimiento económico. Así que yo creo que también es importante tener una consistencia en el tiempo con los argumentos que se usan. Sí, es verdad. Ahora, también es cierto de que no es una reforma tributaria, pero siempre es odioso, sobre todo para las empresas que son afectadas, el que le suban un impuesto específico. Y se hicieron un montón de subidas de impuestos específicos en todos los gobiernos en general. El royalty de la minería no se hizo en este gobierno, se hizo en los gobiernos anteriores. Los royalty, los impuestos, que son algunos de ellos muy odiosos, los impuestos a los combustibles, subieron pero permanentemente durante mucho tiempo. Como una compensación de una rebaja arancelaria. Exacto. Bueno, es cierto, pero a lo que yo estoy aludiendo es que cuando las reformas tributarias, y ese es el problema, mi amor, no se pueden hacer en todos los gobiernos. No puede ser que a un gobierno se le exija que para referirse a una reforma tributaria tenga que haberla hecho cuando fue el gobierno, porque si no, cada gobierno tendría que hacer una reforma tributaria y francamente las cosas no funcionarían. Hay ciertos tiempos que tienen que pasar. La de Patricio Elwin creo que fue trascendental después de 17 años del régimen militar y que contribuyeron efectivamente, como dice Cristian, pero muy sensiblemente personas de la centroderecha, particularmente Sebastián Piñera.
pero no era cosa de que el gobierno que viniera tenía que hacer una reforma tributaria para que estuviera autorizado de hablar de una reforma tributaria, y el subsiguiente también otra reforma tributaria, porque francamente sería una chacota. Han pasado 20 años y la pregunta cabe plantearla, si es que aquí cabe hacer una reforma tributaria que incorpore aumentos de tributo, un mecanismo de chequeo y de bloqueo de elusión legal, y eventualmente la eliminación de determinados impuestos. Todo ministro de Hacienda le encantaría hacerlo, siempre y cuando que le digan, a ver, que no se caiga el saco, digamos. No, por supuesto, no, sí, la pregunta es válido hacérsela. Si el único punto es que cuando estamos hablando de una reforma importante, como fue la reforma previsional, mi punto es que no se hizo ninguna reforma tributaria para financiar una reforma con un costo muy importante para el erario público. Solamente va a tener... Y a diferencia de lo que está pasando hoy día en educación, y usted me puede corregir aquí, como tiene muchos más datos que yo, lo que se propuso fue una reforma previsional con una comisión que era transversal, y se entregaron además los mecanismos de financiamiento a largo plazo para justamente esa reforma previsional. Hoy día estamos viendo un aumento pequeño en términos del presupuesto en general en educación, que incorpora una variable de este fondo, que yo lo he escuchado no solamente a usted, sino que también al propio presidente decir que eventualmente podría prolongarse más allá, cosa que no hay ni una forma de poder acreditarlo, porque él no va a estar en el gobierno cuando se acabe este fondo. Bueno, en primer lugar, el fondo al cual tú aludes, que es el Fondo de Reserva de Pensiones, que existe hoy día, es un fondo que no se ha tocado y que no está en los planes tocarlo. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho hasta el momento se ha financiado con crecimiento y precio del cobre. Pero, en segundo lugar, tú mencionabas por ahí, decías que el presupuesto de educación, decías, bueno, un crecimiento muy modesto. Hay que verlo. Nosotros la batalla mundial del crecimiento del gasto no la vamos a ganar, y siempre lo dijimos. No tenemos intención de batir el récord mundial de gasto. Estamos haciendo un presupuesto que en un año muy complejo internacionalmente, donde tenemos que guardar municiones para un evento más complicado, del cual ojalá podamos hablar después, estamos aumentando el presupuesto de educación. Se lleva más de 1 de cada 4 pesos del incremento del gasto presupuestario. De los 3.040 millones de dólares de incremento de gasto, educación se lleva 780 millones. Y se transforma en el principal ministerio que, en términos de recepción de recursos, aproximadamente 20% del presupuesto global se lo lleva a educación, con un incremento significativo de recursos en educación superior, 17%. Subvención escolar preferencial, acaba de aumentar 21%. En preescolar, donde estamos también mejorando de forma significativa. ¿Cuánto es eso? ¿Preescolar? El preescolar es más de 10, está en torno a 10. El preescolar. Es que es increíble, porque el problema de la educación, todos los técnicos tienen el diagnóstico clarísimo, que el problema está en preescolar y en escolar, y porque los universitarios son los que han salido a marchar y llevan 5 o 6 meses de paralización. Ustedes otorguen el 17% de aumento del presupuesto en universitario y no en los preescolar y escolar. A mí me da la impresión de que hay una autoridad de que está dejando de hacer su trabajo, de decir, ok, ustedes pueden marchar más, pero las necesidades no están aquí, las necesidades están acá. Yo les quiero decir que la solución, y porque aquí los problemas de educación, si parece que de repente lo hubiéramos descubierto y todo hubiera ocurrido en el último año, y nosotros hemos hecho ya un aumento sustantivo de las becas en educación superior, de la subvención, de la institucionalidad. Se ha creado la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad de Educación. ¿Usted por qué 17 en lo universitario y 6%, 7% en los escolares? Mismo lo dijiste. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de marchar. Pero la autoridad no puede contestar. Yo les quiero decir una cosa. Nosotros vamos a contribuir a solucionar en el tiempo, con un cronograma en el tiempo, el problema de la educación en todas las áreas, no solamente en el área de los que marchan, sino en forma muy importante también en los... Por último, a propósito, usted mismo mencionó delante que no es cosa simplemente de traer más recursos con impuestos y con unos tipos ahí llegando con un saco a llevarse la plata, sino que tiene que haber una institucionalidad, un Estado que sea capaz de utilizarlos bien. Pregunta simple, ¿usted cree que si el día de mañana se traspasa, como está en el lema, en el discurso del movimiento, la responsabilidad de los estudios al Estado, en el fondo al Ministerio de Educación, ¿usted cree que el Ministerio de Educación, tal como es ahora, tal como usted lo ha conocido, está en condiciones de manejar eso? Mire, yo creo que este es un tema, me parece una solución simplista, pensar que se debe llegar y traspasar al Estado y que eso va a mejorar el problema. Aquí hay temas más de fondo. Se me olvidó, eso sí, mencionar una cosa, porque me parece que el fondo de educación, el fondo de educación de 4.000 millones de dólares, está ahí, es un programa presupuestario que se va a poder ver, si es aprobado, en la ley de presupuesto del año 2012, va a estar
claramente mostrado, y todos los recursos van a ser aportados y salen, son recursos, son dólares constantes y sonantes. ¿No? Entonces esta cosa de decir que aquí hay un fondo, que el fondo es absolutamente... No lo digo por ti, pero ya que su temporalidad nomás. Ministro, ponerle un número. Usted dice que el gobierno está dispuesto a aportar, y eso es lo que mandó al presupuesto, 780 millones extra. Eso es lo que puso el presupuesto. La Concertación está pidiendo 1.500 millones. Y las negociaciones se van a dar en las próximas 2 semanas. Básicamente tenemos 2 semanas para eso. ¿Nos puede adelantar algo, no? No, en este momento las conversaciones están encabezadas por el ministro Bulnes, ¿no es cierto? Indudablemente que aquí, en el tema de educación, por supuesto que el presidente está en todos los temas. El ministro Bulnes está conduciendo las negociaciones, y en la parte de financiamiento va a estar el ministro de Hacienda. Fernando, tiene una corta... Tengo una cortita, que no tiene nada que ver con este tema, exclusivamente de informativa. ¿Es verdad que el gobierno tiene contemplado no nombrar al reemplazante de José de Gregorio en el Banco Central, operar solamente con 4 directores? No, mire, eso es un tema que... Usted sabe que noviembre y diciembre, desde septiembre, son meses muy intensos para esta cartera. Nosotros tenemos presupuesto, reajuste del sector público, que es una cosa que viene. No, el consejero del Banco Central es un tema que todavía hemos tenido conversaciones informales. Nosotros aspiramos a llevar un nombre al Congreso y a conversarlo, por supuesto, con la oposición. Propondrían el quinto nombre. Nosotros estamos, eso es lo natural que ocurra. O sea, vamos a hacerlo. Ahora, yo espero que, como siempre, hacia el final, solamente un minutito que me den, porque hasta el momento... Porque claro, hemos hablado de temas contingentes, pero también decir cómo se ha cumplido, cómo hemos cumplido. Yo creo que crecimiento económico, más del 6%, es lo que llevamos, bastante más, estamos cerca de 7%. Creación de empleos, 560.000. Los salarios reales están aumentando, la inversión se ha recuperado. Pero esto no es solo la parte económica, también hemos cumplido en materia social. El 7%, la eliminación de la cotización del 7% para el 60% más vulnerable de nuestros pensionados, ya empezó a regir el 1 de noviembre. A partir de noviembre de este mes está vigente. El postnatal, la extensión del postnatal a 6 meses, el bono bodas de oro, el ingreso ético familiar, todos cumplimientos de lo que planteó en el programa de gobierno el presidente Piñera y de lo que estuvo en el discurso del 21 de mayo. Y adicionalmente, a veces no hablamos de esto, las listas de espera auge se están eliminando en este momento. Recibimos 380.000 personas en listas de espera auge, que creo que es otro logro muy importante de este gobierno. Así que yo siento que con todos los problemas, con todos los desafíos que tenemos, seguimos avanzando. Ministro Felipe Larraín, tuvo su minuto. Muchas gracias, que esté muy bien. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí dentro de la